Bienvenidos nuevamente a las clases de matemática con el profe Wilter Robert. En este día les presento el tema de cinemática. Cinemática es uno de los primeros temas que se ven en física y como sabemos, la física utiliza a la matemática para sus procesos de resolución de problemas. Primero vamos a definir algunos conceptos muy importantes. Empezamos con el movimiento y reposo. Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. Caso contrario, decimos que está en reposo. Pienso que esto es bastante claro, ¿no? Vamos a analizar un poco el sistema de referencia. Un sistema de referencia, como su nombre lo dice, es indicar en base a qué o en base a quién yo determino si un objeto está o no en movimiento. Ahí tenemos el siguiente dibujo. Aparentemente, si nosotros observamos, el peatón se encuentra en movimiento porque cambia de posición. El vehículo se encuentra en movimiento porque cambia de posición ante nuestros ojos. Pero pensemos un poco. El ave que está sobre el vehículo, si utiliza como sistema de referencia en ese momento su posición, vemos que ante los ojos del ave el vehículo se encontraría en reposo porque siempre está bajo sus ojos en la misma posición. Por lo tanto, ante los ojos del ave el vehículo estaría en reposo. Por otro lado, el chofer del vehículo, que se encuentra dentro de su vehículo, no percibe su movimiento, ¿sí? Él considera su posición en reposo ante el sistema de referencia que se encuentra. Entonces es muy importante tener claro cuál es el sistema de referencia bajo el cual vamos a determinar si un objeto está o no en movimiento. Hablemos de la posición y la trayectoria. La posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese instante. Ejemplo, si observamos en el gráfico, el punto P es la posición que tiene ese móvil en un instante determinado. Siguiendo la línea curva que hace el móvil, hay infinidad de puntos en su movimiento. Es decir, cada instante tendrá una posición diferente porque está en movimiento. Veamos el ejemplo en un movimiento circular. Igualmente, vemos que el objeto se mueve siguiendo esa trayectoria que puede ser circular o elíptica. Para obtener más claro este movimiento, pensemos en el movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, en la actualidad se puede determinar la posición que va a tener la Tierra en un determinado instante siguiendo su trayectoria o su movimiento. Continuemos. Trayectoria. Podemos decir que es la línea imaginaria formada por los puntos sucesivos que ocupa un móvil en su movimiento. Veamos el ejemplo. El movimiento que hace ese objeto, ¿sí?, sigue una trayectoria que está marcada por esa línea imaginaria, ¿sí?, conformada por una infinidad de puntos en determinados momentos. La tortuga inicia su caminata en el punto 0. Cada segundo avanza 10 centímetros de acuerdo al dibujo. Entonces podemos decir que ahí tenemos 5 posiciones diferentes de la tortuga, siguiendo una trayectoria que es la línea recta imaginaria en este momento. Este ejemplo de un balón de fútbol golpeado
a una cierta velocidad o con una cierta fuerza, vemos que la trayectoria que hace el balón no es recta, hace una curva, incluso engañando al portero, y esa curva está marcada por varios puntos en determinados instantes, se pueden hacer en microsegundos, ¿no? Es otro ejemplo de trayectoria. Ahora, tanto el movimiento, posición y el movimiento de la trayectoria podemos medirlos, y a través de el desplazamiento y la distancia recorrida podemos medir con una unidad determinada estos movimientos. El vector desplazamiento, ya sabemos lo que es un vector, entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une a ambos puntos. Veamos. El objeto se mueve desde el punto A hasta el punto B, pero no lo hace en línea recta, sino que está haciendo un movimiento parecido al que realiza una mosca, ¿sí? Que está parada primero en el punto A y se vuelve a parar o estacionar en el punto B. El desplazamiento que hace la mosca es la línea recta que vemos allí, porque solamente nos interesa saber su cambio de posición desde el punto A hasta el punto B. Ese es el desplazamiento. Si nosotros midiéramos, ese desplazamiento sería la línea recta. En cambio, su recorrido, que se va a medir a través de la distancia recorrida, la trayectoria que hizo, es muy diferente, ¿ven? Toda esa curvatura que hizo, está marcada por esa línea sesgada, indica que la trayectoria, si se mide, sería la distancia que ha recorrido la mosca, sería mucho mayor que el desplazamiento. Veamos el siguiente ejemplo, está un poco más claro. Si un objeto se movió desde el punto 0, x0, al punto xf, punto inicial y punto final, la línea roja sería la medida del desplazamiento, mientras que la línea verde sería su distancia recorrida, si la medimos, porque esa es la trayectoria que realizó ese objeto. Veamos su concepto. Distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones inicial y final. Entonces creo que está bastante claro cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida al momento de medir. Por último, veamos este ejemplo. El señor camina haciendo una pequeña curva hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Esa sería la trayectoria. Y si nosotros medimos esa trayectoria, sería su distancia recorrida. Mientras que el cambio de posición desde el punto inicial al punto final, si la medimos, sería la línea roja. Ese sería el desplazamiento. Ven que el desplazamiento siempre será menor o máximo podrá ser igual que la trayectoria, que la distancia recorrida, pero nunca va a ser mayor. Finalmente, jóvenes, les comparto este grupo de preguntas donde van a resolver ustedes indicando lo que se ha aprendido el día de hoy. Léanlo con cuidado, analícenlo y luego resuélvanlo. Esto fue extraído del libro de física de primero de bachillerato.